Hola a todos, hola a todas. Esta es la primera clase grabada que hago, así que espero que no haya ningún problema técnico ni nada por el estilo, que se escuche bien, que no haya mucho ruido de fondo, así que eso. Esta clase va a equivaler al taller de ácido base y electrolitos, pero voy a agregar otros casos clínicos. La idea es que como hemos estado este mes con toda la contingencia nacional, como medio desconectados del tema, vamos a repasar algunas cosas básicas de la asignatura a través de casos clínicos para ir refrescando la memoria y al final vamos a ver tres casos que son básicamente o son plenamente de ácido base y electrolitos. Esta clase va a ser subida a YouTube, así que cualquier duda que tengan pueden ponerla en los comentarios del mismo video y yo les voy contestando. O pueden enviarme un correo siempre para dudas con respecto a lo que esté hablando, cualquier cosa de la materia. Ya, vamos a partir con el caso número uno, que es Albus. Albus es un perro macho mestizo de 12 años y llega a la consulta porque los dueños lo han encontrado medio decaído o con un decaimiento progresivo desde hace 3 meses. Se le realiza un examen clínico y encontramos mucosas pálidas y dolor abdominal a la palpación. En base a esto se solicitan los siguientes exámenes: hemograma y perfil bioquímico. Primero tenemos el hemograma. Recuerden que cuando tenemos un hemograma lo primero que vamos a ver es la serie roja. Vamos a ver eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Cuando estos están disminuidos, vamos a hablar de anemia. Lo siguiente que vamos a ver son los índices eritrocitarios, ya, el volumen corpuscular medio, que en este caso es 52, por lo que está disminuido. Voy a hablar de microcitosis. Y el CHCM, que está en 23,6, también está disminuido. Voy a hablar de hipocromía. Y finalmente voy a ver los reticulocitos, si es que están. Recuerden que no todos los hemogramas van a incluir reticulocitos. Y están bajo 60.000, por lo que voy a hablar de una anemia no regenerativa. Entonces, este paciente tiene una anemia moderada, microcítica, hipocrómica, no regenerativa. Si recuerdan, hay una sola causa para este tipo de anemia, que es la deficiencia de hierro. Siempre que ustedes tienen microcitosis en una anemia, sospechen de deficiencia de hierro. No hay muchas más causas. La hipocromasia o la hipocromía podría eventualmente ser en anemias regenerativas. Podría verse en anemias regenerativas, pero en este caso está acompañado de microcitosis, en una anemia no regenerativa, así que sé que está asociado a la pérdida de hierro. ¿Ya? Entonces esto es prácticamente diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro. Y esto es lo que van a ver en el frotis. ¿Ya? Hay anisocitosis, que lo vemos acá en la morfología, coincide, hipocromasia. Vean la palidez central enorme de todos estos eritrocitos. Hay microcitos acá. ¿Ya? Por ahí se veían acantocitos, esquistocitos y otros poiquilocitos. Porque recuerden que en la anemia por deficiencia de hierro es común ver poiquilocitos, ¿ya? Como acantocitos, esquistocitos. Si nos vamos a la serie blanca, vamos a ver que hay una leucocitosis con neutrofilia, con aumento basiliforme, que vamos a hablar de desviación en la izquierda, y linfopenia. Entonces, neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa, porque en este caso los basiliformes no superan a los segmentados, voy a hablar de una desviación a la izquierda regenerativa. Y esto es equivalente a un leucograma inflamatorio. Pero además tengo linfopenia, así que este leucograma es de inflamación y de estrés. Y por último voy a ver las plaquetas. ¿Ya? Aquí están levemente aumentadas o moderadamente aumentadas. Voy a hablar que tengo una trombocitosis. Recuerden que las principales causas de trombocitosis son reactivas. ¿Ya? Reactivas, aquí me refiero con reactivas? Principalmente procesos inflamatorios, que en este paciente hay un proceso inflamatorio, o deficiencia de hierro. Las plaquetas suelen ser inversamente proporcionales al hierro. Y aquí veo una trombocitosis que me cuadra perfectamente con el resto del hemograma de este paciente. Es totalmente esperable. Ahora, ¿por qué podría faltarle hierro a un paciente? Podrían ser síndromes de mala absorción, algunos tumores gastrointestinales, úlceras. Generalmente son sangrados de origen gastrointestinal ocultos.
como podría ser una úlcera, por ejemplo, ¿no? O algún tumor gastrointestinal que esté eliminando sangre cada cierto rato y lleve finalmente a este tipo de anemia por deficiencia de hierro. Vamos a repasar también algunas cosas con respecto a la clasificación de anemia. Es importante que recuerden que la primera gran diferencia entre los tipos de anemia lo voy a ver con la regeneración, es decir, con la policromasia o los reticulocitos. Las anemias regenerativas tienden a ser hemorragias o hemólisis, y las anemias no regenerativas tienden a ser por trastornos medulares que pueden ser primarios o secundarios. Pero ojo, que hay algunos casos de anemia no regenerativa que son estados preregenerativos, porque recuerden que los reticulocitos se demoran entre 3 a 5 días en salir a circulación. Por lo tanto, si llega un paciente con una hemorragia aguda y yo le tomo un hemograma el mismo día del inicio de la anemia, esa anemia va a ser no regenerativa. Pero si yo repito el hemograma 3, 4 días después, es bastante probable que la anemia sea regenerativa. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta en la clínica. Las anemias por hemorragia, puedo tener hemorragias agudas o hemorragias crónicas. Generalmente las hemorragias crónicas se acompañan con deficiencia de hierro y deficiencia de proteínas. Y estas pueden ser regenerativas o no regenerativas. Cuando ya se cronifican más, tienden a ser no regenerativas. Y tenemos las hemólisis. Ya, recuerden que hay distintos tipos de hemólisis. Hay hemólisis inmunomediada, hay hemólisis microangiopática, hemólisis por daño oxidativo, y aquí es súper importante ver evidencia en el frotis. Evidencia como eritrocitos fantasma, esferocitos, esquistocitos, cuerpos de Heinz, por ejemplo, etc. En el caso de las anemias no regenerativas, el caso más frecuente es la anemia normo-normo no regenerativa, que tiende a ser leve a moderada. Y, como se lo hemos dicho 1000 veces en el semestre, es súper importante que recuerden cuáles son los principales diferenciales para este tipo de anemia. Siempre que vean una anemia normo-normo no regenerativa, el primer diferencial va a ser enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ya? Recuerden que en la enfermedad inflamatoria crónica hay liberación de hepcidina, y lo que ocurre es que baja la disponibilidad de hierro para que la médula pueda hacer la eritropoiesis. La segunda gran causa de este tipo de anemia es la enfermedad renal crónica por disminución de la eritropoyetina. Y por último también tenemos algunos trastornos endocrinos como el hipotiroidismo que pueden producir este tipo de anemia. Ahora, si esta anemia normo-normo no regenerativa tiende a ser más severa o tiende a estar acompañada de alguna penia de otra línea celular como trombocitopenia, neutropenia, yo voy a sospechar de algún trastorno en la médula ósea. ¿Ya? Siempre que vean visitopenias, por ejemplo, neutropenia con anemia, anemia con trombocitopenia, sospechen de algún problema en la médula ósea. ¿Ya? Y en ese caso está indicado una punción de médula ósea para ver cuál podría ser la línea alterada o cuál podría ser el problema de base. Está el caso de las anemias microcíticas hipocrómicas, que son por deficiencia de hierro, ¿ya? O chan portosistémico, que en el fondo aquí también hay un problema con el hierro. Que recuerden que estas anemias podrían ser regenerativas en un comienzo, pero finalmente terminan siendo no regenerativas muchas veces. Y hay algunas anemias no regenerativas, macrocíticas, normocrómicas, que esta macrocitosis no es por policromasia como pasaba con las anemias regenerativas. Esta macrocitosis es por alguna alteración en la maduración de los eritrocitos, y eso se puede ver cuando hay deficiencia de vitamina B12 o cobalamina, o en algunos gatos que son positivos al virus de leucemia felina. ¿Ya? Estos casos son más raros. ¿Ya? En humanos esto se llama anemia megaloblástica cuando tengo deficiencia de B12. En veterinaria no voy a hablar de anemias megaloblásticas, pero sí pueden haber anemias macrocíticas por deficiencia de estas vitaminas. Ya, otra alteración que tenía este paciente era con respecto a los neutrófilos. Tienen una desviación a la izquierda regenerativa, así que vamos a repasar un poco el tema de los neutrófilos. La neutrofilia me sirve muchas veces para... Bueno, la neutrofilia como término genérico voy a hablar de que está asociado a inflamación. Pero si se acompaña con otras alteraciones puedo clasificarlo dentro de algún tipo de leucograma. Ya está el leucograma inflamatorio, que hay una neutrofilia con o sin desviación a la izquierda. Ya, también puede haber monocitosis, por ejemplo. El leucograma de estrés, que hay neutrofilia que tiende a ser más leve que la neutrofilia por inflamación. Y lo más importante, hay linfopenia. ¿Ya? Estos son los dos pilares del
del ecograma de estrés. Eventualmente también podría encontrar monocitosis, esto no sé por qué tiene tilde, no debería tener tilde, y eosinopenia. La excitación, que se da principalmente en gatos, hay neutrofilia y linfocitosis leve a moderada. Y por último también podríamos tener algunas neutrofilias en algunos síndromes paraneoplásicos, algunas leucemias de origen mieloide, pero son los casos más raros. Cuando tengo neutropenia, puedo sospechar de alguna inflamación severa que esté consumiendo en exceso esos neutrófilos, o que hay un secuestro, es decir, que estén todos los neutrófilos en la zona de infección. Y yo, si tomo sangre periférica, probablemente van a estar disminuidos los neutrófilos ahí porque van a estar actuando en otro lado. Daño medular reversible, como puede ser con algunas drogas como quimioterapéuticos, el parvovirus o la panleucopenia felina, que actúan similar. Daño medular irreversible, que puede ser asociado a neoplasia mieloproliferativa, o el virus de la leucemia felina. Y también puede haber enfermedades inmunomediadas que ataquen a los neutrófilos o precursores neutrofílicos, o granulocíticos en general. Siempre cuando veo neutrófilos tengo que ver baciliformes, que recuerden que son las formas más juveniles de los neutrófilos. Entonces, si hay un aumento de baciliformes por sobre el intervalo de referencia, que suele ser 350 por microlitro más o menos, voy a hablar de desviación a la izquierda. ¿Ya? Esta puede ser regenerativa o degenerativa. Regenerativa, que en la mayoría de los casos, los neutrófilos segmentados o maduros son mayores a los baciliformes a pesar de haber aumento de baciliformes. Cuando es degenerativa, los baciliformes van a superar a los neutrófilos, o puede que los baciliformes no superen a los neutrófilos, pero se acompañe de neutropenia. ¿Ya? La desviación a la izquierda degenerativa es un signo de mal pronóstico, así que es súper importante si la llegan a ver. No es muy alentador para el paciente. Otra cosa importante a recordar es cómo se comporta la médula ósea frente a un proceso inflamatorio. Cuando ustedes tienen una neutrofilia, siempre se debería respetar esta pirámide, ¿ya? Que en el primer escalón, que es decir, el mayor número, van a ser neutrófilos segmentados. Esto es tanto en circulación como en la médula ósea, ¿ya? Ustedes deberían ver más o menos esta proporción. Después de los neutrófilos en un estado inflamatorio, ustedes deberían ver baciliformes, ¿ya? En menor cantidad metamielocitos, mielocitos, ya promielocitos muy raro que vean, y si ven blastos voy a sospechar de algo mieloproliferativo. En la médula ósea se mantiene más o menos el mismo equilibrio, ¿ya? Si hay desproporción de esto, tanto en sangre como médula ósea, puedo comenzar a pensar que hay algún trastorno mieloproliferativo asociado a la línea granulocítica. ¿Ya? Por ejemplo, si veo más promielocitos que metamielocitos, eso me tiene que llamar la atención, tanto en sangre como en médula ósea. Pero la mayoría de los casos, en una inflamación, se va a comportar de esta forma. ¿Ya? Primero, aumento de neutrófilos. Si hay una demanda muy alta, baciliformes, metamielocitos, mielocitos, y generalmente no suelo ver precursores más tempranos. También tenemos que evaluar la presencia de cambios tóxicos en el citoplasma de los neutrófilos, que nos va a hablar un poco de la severidad del proceso inflamatorio. ¿Ya? Tenemos el aumento de basofilia, los núcleos en donas, cuerpos de DUL, como ven estas inclusiones acá, inclusiones entre comillas, y la granulación tóxica, que son cambios ya más severos. Los cuerpos de DUL son bastante frecuentes de ver y son cambios tóxicos leves, que generalmente los asocio a un proceso inflamatorio. Cuando veo cambios tóxicos más marcados, como la granulación tóxica o la vacuolización citoplasmática, yo sé que estoy ante un proceso inflamatorio más severo, incluso un paciente séptico. Finalmente, este paciente, se supo que tenía una deficiencia de hierro en el hemograma, por lo tanto, el siguiente paso es ir a buscar de dónde está perdiendo hierro. Así que una opción es hacer endoscopía. Aquí hay una foto de mucosa gástrica por endoscopía y se ve que hay una úlcera. ¿Ya? Había más úlceras en este paciente y probablemente aquí estaba perdiendo sangre de forma crónica. ¿Ya? Hierro, proteínas también es común que pierda. Otra forma de encontrar esta pérdida es a través de las heces. Podría buscar sangre oculta. Pero la endoscopía finalmente me va a decir el tipo de lesión, que no siempre va a ser una úlcera necesariamente.
Vamos al siguiente caso. Ella es Bellatrix, que es una gata doméstico pero largo, hembra de 10 años, y llega a la consulta porque los dueños la encontraron media decaída, había dejado de comer, había estado con vómitos y está orinando en exceso, ¿ya? O poliuria, básicamente. ¿Qué encontramos en el examen clínico? Las mucosas estaban pálidas, había dolor a la palpación abdominal, había una baja condición corporal, la paciente estaba deshidratada y encontramos edema en las extremidades, ¿ya? Y en las zonas de declive. Muchos ya estarán sospechando de cuáles podrían ser los principales diferenciales para este paciente, ¿ya? Un felino de edad avanzada, siempre aunque no tenga ningún signo de la enfermedad, voy a pensar que podría tener insuficiencia renal crónica o alguna alteración tiroidea, hipertiroidismo principalmente. Así que independiente de lo que hubiera encontrado acá, yo le debería pedir urianálisis, bioquímico y T4. ¿Ya? Además, este paciente, bueno, ya tenía alteraciones que me hacen sospechar de alguna posible alteración renal, como la poliuria, por ejemplo, la deshidratación, el edema en las extremidades, ya vamos a ver por qué, el dolor abdominal, etc. Así que le voy a pedir una analítica completa con hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, urianálisis y T4. Tenemos el resultado del perfil bioquímico y la T4 acá. La T4 está dentro de intervalo, así que nos despreocupamos de la tiroide por el momento. Y vemos que están las proteínas disminuidas y la albúmina disminuida. ¿Ya? Principalmente la proteína disminuida porque hay una hipoalbuminemia. Recuerden que la albúmina puede disminuir por varios motivos. Uno, insuficiencia hepática. La albúmina se produce en el hígado. Si tengo un hígado que no está funcionando, no va a producir albúmina. Ahora, ¿cómo evalúo la insuficiencia hepática? Tengo que ver qué excreta y qué produce el hígado. ¿Ya? El hígado produce albúmina, está disminuida. ¿Ya? Pero el resto de las cosas que produce el hígado, como el colesterol, por ejemplo, ¿el colesterol dónde está? Está aumentado, no está disminuido. Yo esperaría que disminuyera. La bilirrubina tiende a estar aumentada en insuficiencia hepática. El NUS tiende a estar disminuido en insuficiencia hepática. No tengo alteración de las transaminasas, aunque recuerden que estas indican daño hepatocelular o colestasis, no necesariamente insuficiencia hepática. Por lo tanto, en primera instancia podría descartar una insuficiencia hepática. Así que podría pensar que la disminución de albúmina es de origen renal, que la estoy perdiendo a través del riñón, o podría ser, por ejemplo, una enteropatía perdedora de proteínas, o algún otro trastorno de mala absorción a nivel gastrointestinal. En ese caso también podría haber disminución de otras variables asociadas a la parte nutricional. Hay aumento del NUS y la creatinina, voy a decir que esto es azotemia, hipercolesterolemia e hiperfosfatemia, que se suele acompañar de la azotemia por la disminución en la tasa de filtración glomerular, independiente si es una azotemia prerrenal, renal o postrenal. Entonces tengo azotemia, hipoproteinemia, hiperfosfatemia e hipercolesterolemia. ¿Ya? Con esto ya casi tengo el diagnóstico del paciente, pero necesito más información, porque el paciente está deshidratado, entonces necesito ver si esta azotemia es de origen renal, prerrenal o un componente mixto, que es bastante probable, porque el paciente está deshidratado. Ya sé que hay un componente prerrenal, pero necesito ver el componente renal. Entonces tengo una posible enfermedad renal. ¿Cómo puedo saber si estas alteraciones son por enfermedad renal? Con urianálisis. Siempre pedir urianálisis. Y aquí lo tengo. Si vemos la química del urianálisis, hay proteinuria marcada, ¿ya? Y tengo un sedimento inactivo. ¿Ya? Hay bastante pocas células en el sedimento, por lo tanto, esta proteinuria probablemente la asocie a algo renal y no a algo del sedimento. Recuerden que cuando tengo una cistitis, por ejemplo, hematuria, infecciones urinarias, etc., es normal que haya proteinuria, pero porque viene del mismo proceso inflamatorio que está ocurriendo. Pero aquí no hay ningún proceso inflamatorio en las vías urinarias, aparentemente. Y hay una densidad de 1010 que es isostenúrica en un paciente deshidratado. Un paciente deshidratado siempre la densidad debería estar alta si tiene el riñón funcionando bien. Entonces aquí confirmo que mi azotemia es de origen renal y prerrenal. Y además que tengo una pérdida de proteínas a través del riñón. Otro examen que puedo hacer para complementar esto es el urianálisis funcional, que voy a hacer una relación entre la proteína en orina y la creatinina en orina.
Esta relación en el fondo es mucho más confiable para ver el origen de la proteinuria, porque recuerden que la creatinina tiene un clearance constante de excreción y de producción. Por lo tanto, se utiliza con varias otras moléculas para ver cómo se está eliminando a través de la orina. ¿Ya? Por ejemplo, con las proteínas también se utiliza con el cortisol muchas veces. Y tengo una relación de 1,48, cuando la relación esperable debería ser inferior a 0,5. Así que aquí tengo una proteinuria por pérdida renal. Entonces, con todos estos datos, la hipercolesterolemia, la azotemia, la clínica de este paciente con sus edemas en zonas de declive y la pérdida de proteínas, tengo el diagnóstico de un síndrome nefrótico. ¿Ya? La hipercolesterolemia en el síndrome nefrótico no se conoce del todo el por qué, pero se cree que es un mecanismo compensatorio para mantener en el fondo la presión oncótica a nivel sanguíneo. Pero se desconoce si realmente es así. Ya, tenemos el diagnóstico de este paciente, pero este paciente llegó en estado crítico, se está muriendo. Y el diagnóstico no es suficiente para hacer algo al respecto. Necesito saber cómo está funcionando el organismo de ese paciente. Y es súper importante conocer el estado ácido-base y electrolítico de un paciente que llega en estas condiciones. La mayoría de los pacientes que mueren terminan con alguna alteración en el estado ácido-base y electrolítico. Entonces, tener estas herramientas me va a servir un montón para poder corregir y hacer un adecuado tratamiento al paciente. ¿Qué vemos acá? El sodio está normal, aunque en el borde superior, el cloro está un poquito aumentado y el potasio está disminuido en 2,5. Tengo una hipocalemia. ¿Ya? El potasio está disminuido y se puede asociar eventualmente a que este paciente tiene una insuficiencia renal crónica, que debido a que estos pacientes tienen una poliuria crónica constante, tienden a perder más potasio. Y el potasio está muy disminuido. ¿Ya? A ese nivel ya me produce alteraciones cardiovasculares, por lo tanto tengo que tomar acciones correctivas para llegar a niveles normales. Lo otro, el pH está disminuido. Vamos a ver en los casos de al final bien cómo clasificar el tema de ácido base, pero aquí nos vamos a adelantar un poco. pH disminuido, tengo una acidosis. Cuando tengo una acidosis o cualquier trastorno ácido base, tengo que ver si es de origen metabólico o es de origen respiratorio. En este caso tengo una disminución del bicarbonato, está en 11,5. Así que yo sé que esta acidosis es de origen metabólico, que suele ocurrir en las insuficiencias renales, porque hay una menor, hay mayor pérdida de bicarbonato. Y tengo una disminución del CO2. ¿Ya? Esta disminución del CO2 generalmente se asocia a una respuesta compensatoria a la acidosis, porque recuerden que el aumento de CO2 en la sangre es sinónimo de acidez en la sangre. ¿Ya? O aumento de hidrogeniones en la sangre por la reacción de la anhidrasa carbónica. Entonces, una respuesta que tienen estos pacientes con acidosis metabólica es la hiperventilación para eliminar más CO2 y tratar de neutralizar un poco más el pH en la sangre. El anión GAP está aumentado, que me habla de que hay ácidos orgánicos alterando el pH. Y el exceso de base también está disminuido, que el exceso de base habla en el fondo de la cantidad de base que yo necesito para llegar a un estado de normalidad de pH. Tiende a ser negativo cuando falta más base. Pero más adelante vamos a ver todo esto mejor. Entonces, acidosis metabólica por titulación, porque tiene aumento del anion gap, con una compensación respiratoria. Y lo importante es que haber medido esto me va a decir cuáles son las decisiones correctas que tengo que tomar a nivel terapéutico para este paciente. Porque decir que tiene un síndrome nefrótico no es suficiente para salvar a este paciente en este minuto. Yo tengo que ver cómo está el estado ácido-base, cómo está el estado hidroelectrolítico, porque si no corrijo eso, no se va a corregir nada más. ¿Ya? Los pacientes con estado ácido-base alterado comienzan a tener una disfunción orgánica generalizada. Hay problemas cardiovasculares, se interrumpen un montón de reacciones químicas que necesitan un cierto pH para funcionar, e incluso los medicamentos necesitan un pH
dentro de un intervalo de referencia para funcionar correctamente. Por lo tanto, si yo aplico tratamientos, puede que muchos no funcionen si el pH no está en un nivel correcto. Por eso es tan importante evaluar el estado ácido-base. Vamos a ver el siguiente caso, que es Batman. Batman es un perro labrador macho de 9 meses. Llega a un control sano porque van a fijar una hora para una castración. Se hace un examen clínico y está aparentemente sano. No hay ninguna evidencia de ninguna alteración en el examen clínico. Y se solicitan los siguientes exámenes como prequirúrgico. Hemograma. ¿Por qué un hemograma prequirúrgico? Porque necesito ver si tengo hemoglobina suficiente para transportar oxígeno en la anestesia. Necesito ver si tengo plaquetas para que funcione correctamente la función plaquetaria y necesito ver si tengo leucocitos suficientes para una respuesta inmunológica, considerando que el paciente va a estar expuesto a agentes infecciosos en la cirugía. Y los tiempos de coagulación, por supuesto, ¿ya? Que es el gran olvidado de los exámenes prequirúrgicos. Porque en la mayoría de los casos no hay ninguna alteración en un tiempo de coagulación en un paciente sano. Pero de vez en cuando les van a tocar pacientes que tengan alguna alteración de la hemostasis secundaria, que sea subclínica, y que recién se den cuenta cuando estén en el pabellón y se les esté desangrando el paciente. Así que no cometan ese error de no pedir tiempos de coagulación antes de una cirugía. Ya, el hemograma estaba normal, perfil bioquímico normal, y los tiempos de coagulación nos encontramos con que la TTP está aumentada. Ahora, repasemos un poco. ¿Cuáles son las causas de alteraciones en la hemostasis secundaria? Intoxicación con rodenticida, porque hay un antagonismo con la vitamina K, que recuerden que hay factores de la coagulación dependientes de vitamina K. La insuficiencia hepática, porque en el hígado se produce la mayoría de los factores de coagulación. Coagulación intravascular diseminada, porque hay un consumo excesivo de factores de coagulación y se terminan agotando. Pero todas estas causas tienden a aumentar ambas vías de la hemostasis, ¿ya? Recuerden que la ATP evalúa la vía extrínseca y la TTP evalúa la vía intrínseca. Aquí se evalúa el factor 7 y en la TTP voy a evaluar el factor 8, 9, 11 y 12. La ATP está normal, por lo que me dice que el factor 7 no estaría alterado, pero la TTP está aumentada, así que tengo una alteración del factor 8, 9, 11 o 12. ¿Cuáles son las posibles causas? Enfermedad de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un componente de la hemostasis primaria, pero tiene un rol protectivo sobre el factor 8. Por lo tanto, la enfermedad de von Willebrand tiende a estar acompañada de una disminución del factor 8. Hemofilia A o B, que son las que se describen en el perro. Recuerden que tenemos más hemofilias, pero se describen en otras especies. La hemofilia A en particular es una deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es una deficiencia del factor 9. Entonces, con este panel de coagulación tenemos básicamente estos dos diferenciales. ¿Cómo diagnostico? Bueno, primero nos preguntamos, ¿puede entrar Batman a pabellón con esa coagulación? Sí, pero tengo que terminar el diagnóstico. Tengo que ver bien si el paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, si tiene hemofilia y cuál es el nivel de hemofilia o enfermedad de von Willebrand que tiene. ¿Ya? Porque puede que haya un nivel que diga, ¿sabes qué? Prefiero no meterlo a pabellón. Es una cirugía electiva que va a tener un riesgo, así que mejor la evito. O puede ser que no tenga un nivel tan avanzado y yo diga, ya voy a tomar las precauciones necesarias para que no haya ningún sangrado excesivo en la cirugía. Ahora una castración no va a ser tanto problema, pero por ejemplo, si quisiera extraer el vaso, este paciente hace una esplenectomía, sí podría encontrar mayores riesgos. Si es absolutamente necesaria, incluso puede que tenga que hacer transfusión de plasma para recuperar los factores que están disminuidos. Entonces, antes debemos llegar a un diagnóstico final para conocer el riesgo real de meter a Batman a pabellón. Si puede entrar a pabellón y si es que puede, ¿cuáles van a ser las medidas que yo voy a tener que tomar antes de realizar la castración? Entonces, voy a hacer una medición del factor de von Willebrand. Y me dieron niveles normales, así que descarto la enfermedad de von Willebrand. Y voy a hacer una medición del factor, de la actividad del factor 8
y el factor 9. Entonces, medí el factor 9, que tiene una actividad del 90%, lo que se considera normal, y medí el factor 8, que tiene una actividad del 22%. ¿Ya? Eso se considera una hemofilia leve. En teoría yo podría meter a este paciente a pabellón con ese grado de hemofilia, no sería tan terrible en el caso de una castración. Ahora, en una cirugía mayor donde yo sé que puede haber más sangrado, lo recomendable antes de meter a este paciente a pabellón es que yo haga una transfusión de plasma para restablecer los niveles de factor 8. Probablemente no va a haber tantas complicaciones este grado de hemofilia en este paciente a lo largo de la vida, pero sí tengo que tener en cuenta que si me enfrento a una cirugía, ahí se podría manifestar mucho más la enfermedad. Bueno, y este caso es un ejemplo de la importancia de los prequirúrgicos y sobre todo la importancia del panel de coagulación, que hay muchos clínicos que lo omiten en la solicitud de exámenes. Dicen, pero si lo más probable es que esté todo normal. ¿Ya? Y de vez en cuando salen estos pacientes que tienen alguna hemofilia subclínica o alguna enfermedad de la hemostasis secundaria que sea subclínica, que recién se dan cuenta y la diagnostican al momento de tomar las pruebas de coagulación. Y pese a que en la normalidad no haya ningún signo clínico, al momento de hacer una intervención quirúrgica se puede manifestar la enfermedad y puede quedar la embarrada. Se les puede desangrar el paciente. Y eso va a ser negligencia de la persona que no tomó los tiempos de coagulación. Vamos a ver el siguiente caso, que es Thor. Thor es un perro boxer macho de 9 años y llega a la consulta por este aumento de volumen que ven acá, ya a nivel cervical. Ha tenido un decaimiento progresivo en los últimos 3 meses y ha estado con falta de apetito. En el examen clínico vemos linfodenomegalia generalizada, no solamente este linfonodo el aumentado de tamaño, sino que está la mayoría de los linfonodos palpables aumentados de tamaño, hay mucosas pálidas, hay dolor abdominal a la palpación y está en un estado de conciencia deprimido. Bajo este escenario se solicitan los siguientes exámenes: hemograma, perfil completo, panel de coagulación, ecografía abdominal y radiografía torácica para ver posibles metástasis o en realidad diseminaciones del linfoma. Bueno, ya estoy sospechando el linfoma adelante del diagnóstico. Ya no hay muchas más diferenciales para esto. Y citología de múltiples linfonodos. Siempre es importante que cuando ustedes tengan una linfodenomegalia generalizada, no funcionen solamente un linfonodo. Traten de funcionarlos todos o la mayor cantidad que puedan. Porque a veces pueden ser lesiones distintas. Puede que este paciente tenga una linfodenomegalia, porque, podría tener una leishmaniasis, por ejemplo. Pero justo en uno de los linfonodos hay un linfoma, y yo solamente funcioné uno. Voy a decir, mira, aquí hay macrófagos con leishmaniasis que tienen leishmaniasis. Pero resulta que otro de los linfonodos tenía linfoma. Así que hay que tener mucho ojo. Si tienen limitaciones económicas por parte del dueño para tomar muchas muestras, prefieran evitar el linfonodo mandibular. ¿Por qué? Porque el linfonodo mandibular tiende a estar más reactivo, porque es súper común que en nuestros pacientes haya enfermedad gingival o periodontitis, y eso podría dificultarnos el diagnóstico. Otra cosa súper importante con el linfoma es que si ustedes tratan a este paciente con corticoides, que es algo súper común en la clínica, que vean linfonodo aumentado y van y le aplican corticoides, y hacen una punción posterior a eso, puede que no sea diagnóstica. ¿Por qué? Porque los linfoblastos, que son las células que conforman este linfoma, son súper sensibles a los corticoides. Entonces puede que salgan puras células necróticas destruidas en la muestra y no sea diagnóstica. Lo otro es que cuando ustedes aplican corticoides, esto ya saliéndonos un poco del tema de patología clínica, cuando ustedes aplican corticoides como monodroga, es decir, como único tratamiento para un linfoma, se genera resistencia a otros quimioterapéuticos. Y eso puede significar un fracaso terapéutico a futuro cuando opte por un protocolo de quimioterapia correcto. ¿Ya? Y la diferencia entre un paciente que solamente es tratado con corticoides versus un paciente que es tratado con un protocolo quimioterápico completo, como un CHOP, por ejemplo, es enorme. Si ustedes tratan un linfoma solamente con corticoides, el pronóstico de vida es de un mes. Si ustedes tratan un linfoma
con un protocolo correcto, la sobrevida es mayor a un año. Así que es súper importante que tengan eso en mente en cuanto a los corticoides. Me interrumpe el tratamiento, aumenta la posibilidad de fracaso terapéutico y aumenta la posibilidad de un falso negativo o una muestra no diagnóstica en la citología. Ya, el hemograma de este paciente tiene anemia moderada, no regenerativa, anemia moderada, no regenerativa. Ya vimos que los diferenciales de esto eran enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades endocrinas, alteraciones en la médula ósea. En el caso del linfoma puedo tener anemia por distintos mecanismos. Uno es la enfermedad inflamatoria crónica. El linfoma es una enfermedad inflamatoria crónica. Por lo tanto, es liberación de epsilina y alteración del metabolismo del hierro. Otro es que el linfoma invada la médula ósea, ¿ya? Cuando hay un estadio 5. Eso produce mieloptisis y puede llevar a una anemia. La otra causa es que como síndrome paraneoplásico el linfoma puede producir anemia hemolítica inmunomediada. ¿Ya? Así que puedo tener 3 causales de anemia en un linfoma. Mucho ojo con eso, porque no todas las anemias tienen una sola causa. ¿Qué más? Tengo una leucocitosis extrema de 80.000, que es por linfocitosis. Tengo 76.000 linfocitos. Cuando tengo leucocitosis tan altas, la mayoría de las veces voy a sospechar de algo neoplásico, con excepción de las neutrofilias leucemoides, que son casos aparte, que podrían llegar a ser tan altas, pero bueno, ya hablamos de eso en clase, cómo hacer la diferencia. En este caso tengo una linfocitosis marcadísima de 70.000, y si voy al frotis, además de los equinocitos, que tienen una cruz, así que no son tan importantes, veo que hay linfocitos atípicos. Así que la probabilidad de que esto sea neoplásico es súper alta. Por otra parte tengo trombocitopenia, ¿ya? Y tengo una bicitopenia. Cuando tengo bicitopenia, ¿de qué tenía que sospechar? De problemas en la médula ósea. Linfocitosis severa y es una linfocitosis atípica. Los dos diferenciales para esto van a ser linfoma en estadio 5, que va a ser mi sospecha en este paciente porque tengo el antecedente de la linfodenomegalia, y la leucemia linfocítica aguda. ¿Ya? Eventualmente muchas veces no puedo diferenciar los linfoblastos de los mieloblastos, así que solamente quedaría leucemia aguda como un posible diferencial. Pero en este caso vamos a asumir que son de origen linfoide. Vamos a repasar un poco las causas de linfopenia y linfocitosis. La linfocitosis, recuerden que se ve por excitación principalmente en gatos, pero tiende a ser una linfocitosis leve a moderada. Puede ser por estimulación antigénica o hipodrenocorticismo. El caso de la leucemia linfoide o el linfoma estadio 5, las linfocitosis que yo voy a ver van a ser severas y van a ser atípicas. Eso es súper importante para hacer la diferencia. Una excitación no va a producir una linfocitosis de 50.000, 60.000. Un hipodrenocorticismo tampoco. Una estimulación antigénica, dependiendo del agente, podría ser alta. Pero ahí es súper importante porque una estimulación antigénica que sea muy marcada, como puede ser una erliquiosis, por ejemplo, la linfocitosis generalmente va a ser reactiva. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que aprender a diferenciar los linfocitos atípicos de los reactivos. Por otro lado está la linfopenia, que se puede asociar a estrés por liberación de corticoides, o de cortisol, perdón, que sería el mismo mecanismo del uso de corticoides o el síndrome de Cushing, algunas infecciones virales, pérdida de linfocitos a través de fluidos como los quilos y afecciones de la médula ósea. Esto es lo que les comentaba con respecto a los linfocitos. Es súper importante diferenciar linfocitos reactivos de linfocitos atípicos o linfoblastos. Los linfocitos reactivos, que también se les dice inmunocitos, están asociados a una estimulación antigénica, como puede ser una vacuna o cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Ahora, no se suelen ver muchos cuando hay. No es que todos los linfocitos aparezcan reactivos. Pero si ustedes tienen una linfocitosis marcada que es por una reacción antigénica, es normal que ustedes vean este tipo de células, que se caracterizan porque son un poco más grandes, el citoplasma es más basófilo, tiene un color más intenso que el linfocito normal, y el núcleo no siempre puede amoldarse como en trébol o en flor, o como mariposa o la forma que quieran ver ustedes. Por otro lado están los linfocitos atípicos y linfoblastos.
Ahora hago la diferencia porque no todos los linfocitos atípicos son linfoblastos. Los linfocitos atípicos tienen características que pueden compartir con los linfoblastos, que puede ser el aumento del tamaño, la cromatina fina muchas veces, el amoldamiento nuclear. Pero cuando veo una serie de características, como el aumento de tamaño, cromatina fina, amoldamiento nuclear, núcleos prominentes, yo ya sé que son blastos. Ahora, no todas estas células tienen todas estas características y yo solamente podría decirles que son linfocitos atípicos, que se podrían ver en otros procesos que no son neoplásicos, como inflamación o algunos tratamientos con quimioterapia. Pero cuando veo muchas de estas células, ¿ya? Cuando hay una linfocitosis extrema o severa con linfocitos atípicos, mi principal diferencial va a ser una neoplasia linfoide. Y ahora, si veo definitivamente blastos, como en el caso de acá, que veo los nucleolos, que son estos de acá, aquí hay un nucleolo enorme, hay amoldamiento nuclear, hay aumento de tamaño, la cromatina es más laxa, estos ya sé que son blastos. Ahora, algo importante que se les quede grabado, muchas veces no se pueden diferenciar los linfoblastos de los mieloblastos. Y requiere distinciones específicas o marcadores inmunológicos. El perfil bioquímico, ¿qué tenemos? Tenemos hipoglicemia, ¿ya? Que podría esperarse porque este paciente ha estado anoréxico. Además que está con insuficiencia hepática probablemente porque, bueno, si nos vamos a la parte hepática hay aumento de las transaminasas, de la ALT, AST, enzimas de escape, fosfatasa, GGT, enzimas de inducción. Por lo tanto hay una colangiopatitis. Ya, esto nos dice que hay una colangiopatitis, pero no que hay insuficiencia hepática. ¿Cómo veo que hay insuficiencia hepática? Súper importante. Veo que excreta, me fijo en lo que excreta el hígado y en lo que produce. Entonces, el NOS en insuficiencia hepática tiende a estar disminuido porque recuerden que se produce en el hígado, ¿ya? A partir del amonio que viene por vía porta. La albúmina se produce en hígado, por lo tanto es esperable que esté disminuida en insuficiencia hepática. Colesterol también podría estar disminuido, en este caso está normal, pero ya con esto es suficiente para que yo sospeche una insuficiencia hepática. Bilirrubina también está alta. Así que probablemente esta hipoglicemia también la puede asociar a la insuficiencia hepática y también, bueno, a la anorexia del paciente. La albúmina está disminuida y hablamos la causa, ya, insuficiencia hepática, otros diferenciales podrían ser glomerulopatía, mala absorción, enteropatía perdedora de proteínas, vasculitis porque hay extravasación de proteínas. El NUS está disminuido, que lo asocio principalmente a insuficiencia hepática o pacientes que tengan una dieta hipoproteica. Aumento de bilirrubina, ¿ya? Que es ictericia básicamente, que ya ustedes saben que existe la ictericia prehepática, hepática y posthepática. Aumento de la fosfatasa, que recuerden que hay 3 isoenzimas medibles, hay muchas más isoenzimas, pero las que son de importancia clínica es la isoenzima hepática, la ósea y la por corticoides, que es solamente de perros. En este caso, como está la GGT aumentada también, probablemente es asociado al hígado. ALT, que es más específica de daño hepatocelular, pero también se podría dar en daño muscular severo. AST, lo mismo. La GGT por colestasis, básicamente. Y tengo hipercalcemia. ¿Ya? Esto es súper importante en este paciente, porque no existen muchas causas de hipercalcemia. Una podría ser la enfermedad renal, que en perros es súper raro que la enfermedad renal produzca hipercalcemia. ¿Ya? La mayoría de los pacientes con enfermedad renal tienen hipocalcemia. A pesar de que haya un hiperparatiroidismo renal secundario, no alcanza a producir una normocalcemia o hipercalcemia. Así que este caso de enfermedad renal no debería estar aquí como en el primer diferencial. La hipervitaminosis D, que es rara, el hiperparatiroidismo primario, osteólisis, que puede ocurrir en enfermedad renal, no tengo enfermedad renal en este paciente. Bueno, puede ocurrir en varias situaciones, no solamente en enfermedad renal. Crecimiento óseo, que lo vería en un cachorro, o paraneoplásico. ¿Ya? Y sabemos que este paciente tiene un linfoma. Existen ciertas neoplasias, como el linfoma, como el mieloma múltiple, como los tumores, los carcinomas perianales, algunos tumores mamarios, que pueden producir un péptido parecido a la paratormona. Este péptido lo que hace es básicamente lo mismo que la paratormona. Y activa los osteoclastos a nivel de hueso, lo que hace que se libere calcio a circulación y se pierda calcio de los huesos. ¿Ya? Aumenta la absorción intestinal de calcio y aumenta la reabsorción a nivel renal. ¿Ya? Por lo tanto, voy a ver una hipercalcemia.
Esto es una hipercalcemia moderada, pero que ya debería comenzar a corregir. Ya una hipercalcemia sobre 15, 16, ya es una urgencia médica. Y ese paciente tiene que estar hospitalizado. Esto quizás lo pueda manejar con algunos medicamentos, o además de la fluidoterapia. La hipercalcemia es importante en el linfoma porque es un factor pronóstico. Cuando ustedes tienen hipercalcemia, el pronóstico es más desfavorable. El diagnóstico citológico, voy a encontrar más de un 50% de linfoblastos. Los linfoblastos son la mayoría de las células que ustedes ven acá. Busquemos un linfocito normal. Este es un linfocito normal, ¿ya? Un núcleo pequeño, muy poco citoplasma y una cromatina más condensada. Que si nos fijamos es un poquito más grande que un eritrocito, que es el que está acá. Sin embargo, todo esto son 3 a 4 veces el tamaño de un eritrocito. ¿Ya? Vemos cromatina más laxa, que se ve como un rosado más pálido, y veo estas formaciones dentro, que son los nucleolos, que yo siempre les digo que parecen como que esto, imaginen que esto fuera una acuarela y yo tiro una gota de agua sobre el nucleolo y se corre la pintura, y queda de esa forma el nucleolo. Así se ven al menos en los linfoblastos y en otros blastos de origen hematopoyético. Los nucleolos se ven distintos en otro tipo de células. Como en esta de acá, por ejemplo, esto no es un linfoblasto y aquí veo un nucleolo, pero esto es una célula normal. Otra cosa que puedo ver son mitosis aberrantes, que es esta, y lo otro son cuerpos linfoglandulares, que son todas estas manchas azules, que son fragmentos del citoplasma de células linfoides. En un linfonodo normal ustedes van a ver cuerpos linfoglandulares, pero en un linfoma van a aumentar demasiado, porque van a haber más linfoblastos y los linfoblastos son células delicadas, que se rompen con mayor facilidad y liberan más cuerpos linfoglandulares. Entonces, más del 50% del linfoblasto, algunos autores sugieren que tiene que ser más del 80% del linfoblasto. En la mayoría de los linfomas se ve más del 80% del linfoblasto. Y el problema con este criterio de evaluar más del 50% del linfoblasto es que a veces hay algunas hiperplasias atípicas o algunas hiperplasias que están como en este limbo. Ya una hiperplasia linfonodo o linfonodo reactivo puede pasar por una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Y muchas veces podría tener una duda con respecto al diagnóstico. Entonces voy a ver linfoblastos, que son células medianas a grandes, con citoplasma basófilo. ¿Ya? El citoplasma no es tan importante para describir estas células. El núcleo es grande, con cromatina fina, y hay núcleos prominentes, que son estas manchas que ustedes ven acá. Cuerpos linfoglandulares numerosos, que son estos. Ya son todos estos. Hay mitosis aberrantes ocasionales. ¿Ya? Los índices mitóticos son otro factor de pronóstico tumoral en general, pero se usa para la histopatología, porque puedo cuantificarlo de manera más objetiva. Pero aquí el hallazgo también es importante. Entonces tengo el diagnóstico del linfoma y en particular un linfoma linfoblástico, porque existen muchos tipos de linfomas, pero para no complicarles la vida, nos vamos a quedar con diagnóstico de linfoma. Importante. Hasta aquí tenemos el diagnóstico de la enfermedad y con esto podemos establecer gran parte del pronóstico y la terapéutica para este paciente. Pero puedo ir más allá. Tengo más herramientas hoy en día. Bueno, primero vamos a estadificar la enfermedad. Sabemos que este paciente tiene un linfoma estadio 5 porque está afectando médula ósea y está saliendo circulación, y es 5B porque tiene signología clínica. Cuando el subestadio A era sin signología clínica, recuerden eso. Hoy en día podemos inmunofenotipificar, ¿ya? Y a pesar de que es caro y no muchos dueños acceden, traten siempre de hacerlo. Y en Chile tenemos dos herramientas. La inmunohistoquímica, que básicamente que yo aplico un anticuerpo que se une a los linfocitos T o B, dependiendo del anticuerpo que elija, y a la vez está unido a una molécula cromógena que me da este color café que ustedes ven acá. Y ahí se está marcando, este es el resultado de este paciente, de TOR, se llama, ¿cierto? Sí. Que marca positivo a células B. Ya, por lo tanto, este paciente tiene un linfoma linfoblástico de células B. Puedo usar la citoquímica o la inmunocitoquímica, que es básicamente lo mismo, pero lo hago sobre una citología. Y el PAR, que es un tipo de PCR que me va a diferenciar entre células B y T, pero también tiene la ventaja de identificar clonalidad. Recuerden que las neoplasias son proliferaciones clonales de células. Y hay muchos casos de
enfermedades que hay una infiltración de linfocitos, como pasa en el IBD, por ejemplo, que con citología muchas veces no van a diferenciar si es un linfoma o una infiltración linfoplasmocítica o un IBD. Por lo tanto, el utilizar el PAR para ver si es de origen clonal o no es súper útil para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Ya, obviamente, si es clonal es linfoma, si no es clonal es un IBD. Ya, y esto me permite establecer el pronóstico. Recuerden que en perros al menos, los linfocitos, los linfomas tipo B tienen un mejor pronóstico que los linfomas tipo T, que son de mal pronóstico. Vamos a ver el siguiente caso y ahora pasamos a la parte ya, vamos a profundizar más en ácido base y electrolitos. Lilith es un canino mestizo hembra de 7 años y llega a la consulta con baja de peso, vómitos, poliuria y polipsia. En la consulta encontramos que tiene una condición corporal baja de 1,5 de 5, aquí no debería decir de 3, deshidratación del 7% y está con taquipnea. Solicitamos los siguientes exámenes: un hemograma, un perfil bioquímico, electrolitos y urianálisis. Tenemos el hemograma acá, que hay un VGA de 29%, por lo tanto vamos a hablar de una anemia moderada, que es normocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Ya? Anemia no regenerativa. ¿Ya? Recordamos que los principales diferenciales son enfermedad inflamatoria, insuficiencia renal crónica, endocrinopatía y enfermedad medular. Y hay una neutrofilia leve con linfopenia. Y esto es leucograma de estrés. El leucograma de estrés suele estar asociado a procesos ya más crónicos. No significa que el paciente esté estresado de forma literal, sino que tiene alguna enfermedad que hace que constantemente esté liberando una mayor cantidad de cortisol y produzca esta alteración al hemograma. Y eso se puede asociar a muchas enfermedades crónicas, ya neoplásicas, metabólicas, endocrinas, etc. Y veo quinocitos con dos cruces. Generalmente cuando veo quinocitos con una cruz no me llama mucho la atención, pero cuando veo con dos cruces ya tengo que acordarme qué alteraciones podría tener. Y esto podría ser un artefacto o podría ser, por ejemplo, una glomerulonefritis o enfermedad renal. Perfil bioquímico. ¿Ya? Lo primero que vemos y nos llama la atención es la glicemia. Tengo una glicemia de 722, que es súper alta. Lo primero que va a pensar todo el mundo cuando ve esta glicemia es que el paciente tiene diabetes. Y está bien y está mal a la vez. ¿Por qué? Porque la diabetes no es la única causa de hiperglicemia. Ya, si bien hay pocas causas que puedan generar una hiperglicemia tan alta como 722, nunca debemos olvidar que el cutting, ¿ya? La alimentación o el postprandial, la hiperglucagonemia que se puede ver en algunos tumores, el hiperpituitarismo, la pancreatitis aguda, el uso de corticoides, estrés, excitación, administración de suero glucosado o bolos de glucosa puede provocar hiperglicemia. ¿Ya? Hay hiperglicemias que son permanentes y otras que son transitorias. Así que es súper importante que tengamos en cuenta que no todas las hiperglicemias son por diabetes, sobre todo en gatos, que es súper común que la glicemia salga aumentada cuando yo tomo exámenes, ¿ya? Por el tema de las catecolaminas. Y se suele acompañar de un leucograma de excitación. El NUS y la creatinina está aumentada, así que voy a ver que tengo azotemia. Recuerden que la azotemia puede ser prerrenal, renal y posrenal. Lo voy a diferenciar con la clínica y con el urinálisis. Y este paciente que está deshidratado, ¿no? Baja de peso, vómitos, deshidratación del 7%. Sí, ya estaba con vómitos, así que sabemos que ya hay un componente prerrenal, pero tenemos que ver si hay un componente renal también. ¿Qué más? Tenemos hiperfosfatemia, que se suele acompañar de la azotemia por la baja en la tasa de filtración glomerular. Tenemos el calcio normal, pero en el límite inferior. Recuerden siempre no solamente fijarse en lo que está fuera o dentro del intervalo de referencia, sino que muchas veces lo que ustedes esperarían para este paciente que estuviera dentro o fuera, o lo que está cercano a los límites de la referencia. En este caso el calcio está cercano al límite inferior. Y eso me tiene que llamar la atención, sobre todo en un paciente que yo sospecho de una alteración renal. Recuerden que una de las principales causas de hipocalcemia es la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Porque hay una baja activación de la vitamina D, hay una baja reabsorción de calcio, y eso lleva a la hipocalcemia.
El hipoparatiroidismo primario podría ser la hipoalbuminemia, que es una falsa hipocalcemia, porque viaja en conjunto el calcio con la albúmina. Ya, aquí hay unas fórmulas para corregir el calcio dependiendo de la albúmina, que se utilizan pero no están tan validadas en realidad en el uso veterinario, pero puede ser una alternativa. Ahora, más confiable sería medir el calcio ionizado, que es el calcio que no viaja en conjunto con la albúmina, para ver cómo está la calcemia. Síndromes de malabsorción, la pancreatitis porque hay una saponificación que disminuye el calcio, el etilenglicol porque hace que el calcio se precipite en cristales, y algunos quilantes de calcio que es más que nada un artefacto. Ya recuerden que hay muchos anticoagulantes que son quilantes de calcio, que no suelen ser los anticoagulantes de uso clínico, sino que los anticoagulantes de los tubos de muestra. Hiperfosfatemia, ya lo vimos, asociado a la baja tasa de filtración glomerular, que es lo más común, hiperparatiroidismo nutricional secundario, crecimiento, este paciente no está en crecimiento, osteólisis o lisis tumoral. La lisis tumoral es un síndrome que se da generalmente en los tumores hematopoyéticos luego de quimioterapia. Se destruyen muchas células porque son muy sensibles a la quimio, y eso hace que se liberen un montón de componentes como potasio y fósforo, por ejemplo. Globulina está levemente aumentada, eso ya sabemos que es por inflamación, estimulación antigénica. ALT levemente aumentada y el resto de las transaminasas también. Quizá la que más está aumentada es la fosfatasa alcalina. Así que sabemos que aquí hay una colangitis y una colestasis. Y hay cierto grado de daño hepatocelular, pero que es muy leve. El urinálisis, que lo necesitamos para ver si esa azotemia es renal o solamente era prerrenal. Y vemos que la densidad está isostenúrica, así que confirmamos que hay un componente renal en esta azotemia. Un paciente deshidratado, recuerden, si tiene el riñón funcionando bien, siempre va a tener la densidad urinaria alta, sobre 1035, sobre 1030. Este paciente está deshidratado y tiene la densidad isostenúrica. Así que claramente tiene algún problema renal. Glucosuria, 3 cruces. ¿Ya? Recuerden que para que exista glucosuria se tiene que pasar el umbral de reabsorción tubular. En el caso del perro, recuerden que era 1080 miligramos por decilitro. Si tengo una glicemia superior a 180, es normal que yo vea glucosuria. En este caso tengo 722, así que esperaría a 3 y 4 cruces de glucosa en la orina. Cuerpo cetónico, súper importante. Es un paciente diabético. Ya con esto, bueno, ya casi tenemos la confirmación de que es un paciente diabético. Podríamos tomar una fructosamina, una curva de glicemia para tener una mayor confirmación. Pero básicamente esto nos está diciendo que el paciente es diabético. Tengo cuerpos cetónicos. ¿Ya? La cetonuria también es un indicador más temprano que la cetosis en sangre. Así que es importante verlo, aunque no todos los tipos de cuerpos cetónicos se ven en la orina. Ya recuerden que hay varios tipos de cuerpos cetónicos que aumentan en la cetocidosis o en la diabetes, y no todos se van a ver en orina. Es importante que sepan eso. Hay bilirrubinuria, ¿ya? Que lo podríamos asociar a la colestasis, si bien aquí no hay ictericia, no hay hiperbilirrubinemia, se está acercando al borde superior, y recuerden que la bilirrubinuria es un indicador más temprano de ictericia que la bilirrubina en sangre. Súper importante eso, sobre todo si la orina está isostenúrica. Si tuviera una densidad de 1050, yo no pesco esa bilirrubina, ¿ya? Sería normal. Pero tengo una densidad isostenúrica, con una cruz de bilirrubina, el paciente está probablemente con una ictericia temprana. Y un pH ácido. Gotas de lípido que me explican la turbidez de la orina, pero básicamente el sedimento urinario no tiene mayor importancia en este caso. ¿Ya? Es normal este hallazgo. Ya, los cuerpos cetónicos, recuerden que en un paciente diabético, el problema no es que aumente la glucosa, sino que la glucosa no se consume. ¿Ya? El aumento de glucosa en sangre no produce tantos problemas como la gente cree, sino que es todo lo que está asociado a ese aumento de glucosa en sangre. ¿Ya? El no uso de la insulina, la alteración de la parte hidroelectrolítica, el desbalance lipídico y la formación de cuerpos cetónicos. Cuando sus células no tienen acceso a la glucosa, va a optar por otras fuentes de energía para producir ATP. Y una es los cuerpos cetónicos.
que es una fuente como energética crítica en el fondo, que la gran desventaja que tiene es que produce estos cuerpos cetónicos que disminuyen el pH en la sangre y pueden producir una acidosis. Y veo que el pH de la orina está disminuido y esto lo puedo asociar directamente a la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Que es mucho más grave los cuerpos cetónicos a que el paciente tenga una glicemia de 722. Obviamente están relacionados y están asociados, pero aquí lo grave son los cuerpos cetónicos, la cetoacidosis que tiene este paciente. Entonces, isostenuria, glucosuria, cetonuria, bilirrubinuria, pH ácido. ¿Cuál sería el siguiente paso en este paciente? Paciente con cuerpos cetónicos, con diabetes y enfermedad renal, sí o sí electrolitos y ácido base, siempre. Entonces aquí los tengo. Tengo una hipocloremia, hiponatremia. Vimos en clase que podía ser por pérdidas gastrointestinales, falla renal, síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, fluidos hipotónicos, hipoaldosteronismo, etc. En este paciente he tenido pérdidas gastrointestinales, he tenido vómitos. No recuerdo si tenía si tenía diarrea este paciente, pero creo que también. Y además tiene una falla renal, lo que nos explica en parte la pérdida de sodio y cloro. Por otra parte, tengo hipercalemia. ¿Ya? Recuerden que la hipercalemia puede ser absoluta o puede ser por redistribución. Este paciente tiene una acidosis, que lo vemos aquí abajo, después vamos a explayarnos más en esto, y tiene diabetes. ¿Cuál es el problema con la diabetes? ¿Ya? Cuando no, normalmente la insulina, al interactuar con su receptor en la célula, lo que hace es permitir el ingreso de glucosa, pero a la vez ingresa potasio a la célula. Cuando ustedes no tienen ese mecanismo, falla en parte la regulación del potasio a nivel sanguíneo. Ahora, si no hay otra causa de desregulación del potasio, el potasio se va a mantener igual porque hay otros mecanismos que lo compensan. Pero aquí hay más mecanismos. Este paciente también está deshidratado, que eso puede contribuir a la hipercalemia, porque baja la tasa de filtración glomerular. Y la acidosis metabólica. ¿Ya? Este paciente, adelantándonos un poco, tiene una acidosis metabólica, y cuando ustedes tienen una acidosis metabólica ocurre un mecanismo de compensación en el organismo, que la célula quiere esconder hidrogeniones, que son los responsables de la acidosis, pero al esconder hidrogeniones, al ingresar el hidrogenión o el protón al intracelular, saca potasio. Entonces, cuando ustedes tienen acidosis metabólica, es normal que se esté liberando más potasio al extracelular o al torrente sanguíneo. Entonces, esto sería lo que explicaría la hipercalemia en este paciente. Entonces, causas de hipercalemia, acidosis metabólica, diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes mellitus es variable el tema del potasio, porque puede haber hipercalemia por el mecanismo que les comentaba recién, por el no uso de la insulina, pero también podría haber hipocalemia, porque estos pacientes tienden a tener polipsia y poliuria. Por lo tanto, pasa similar a lo que pasa en la enfermedad renal crónica, que hay una hipocalemia por poliuria y polipsia. Síndrome de lisis tumoral, que ya lo hablamos, oliguria-anuria, que suele ocurrir en las enfermedades renales agudas o las enfermedades renales crónicas terminales. El uso de espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Azotemia postrenal, porque no se está eliminando el potasio, o si hay una ruptura de vejiga, por ejemplo, el potasio se está reabsorbiendo, y eso es súper peligroso, porque la orina es súper alta en potasio. Y fluidos altos en potasio. Ya esto sería ya más iatrogénico. Y vamos a evaluar la parte ácido-base. Cuando ustedes tienen un panel ácido-base, lo primero que tienen que ver siempre es el pH. Si está aumentado, voy a hablar que hay una alcalemia. Si está disminuido, voy a hablar que hay una acidosis o acidemia. Lo siguiente que tengo que ver es el bicarbonato y la PCO2, que me va a decir si esa acidosis es de tipo respiratorio o es alcalosis, en este caso es una acidosis, de tipo respiratorio o de tipo metabólico. En este caso tengo una disminución del bicarbonato, está en 12,3 cuando el inferior debería ser 17. Por lo tanto aquí tengo una pérdida de bicarbonato, que probablemente tiene un componente gastrointestinal y un componente renal. Ya, hay mayor eliminación de bicarbonato. La PCO2 está disminuida, y esto es esperable, porque es lo siguiente que tengo que ver en este paciente, si está compensando o no. Entonces, acidosis metabólica, y la acidosis metabólica se compensa por el sistema respiratorio.
¿Cómo debería compensarlo? Con taquipnea, aumentando la frecuencia respiratoria para eliminar más CO2. Recuerden que el CO2 en sangre, por la acción de la anhidrasa carbónica, está relacionada con el aumento de hidrogeniones. Por lo tanto, si tengo menos CO2, voy a tender a disminuir los hidrogeniones y los protones y por lo tanto tender a neutralizar el pH. La PO2, que aquí no es tan relevante, el anión GAP, que lo vamos a ver ahora también, que en el fondo me alerta sobre ácidos orgánicos en circulación. ¿Ya? Que la acidosis no solamente es porque tengo una baja de bicarbonato, sino que porque también hay algunos ácidos orgánicos que están aumentando. Y en este caso son los cuerpos cetónicos. Y el exceso de base que, en rigor, el exceso de base hace referencia a la cantidad de base que hace falta para llegar a un estado de pH normal. Mientras más base falte, mientras más alcalinización falte, más negativo va a ser el exceso de base. ¿Ya? Es una medida más de acidosis, pero no se usa tanto. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica por disminución de bicarbonato, por titulación, porque tiene anión GAP aumentado, con compensación respiratoria, porque hay una disminución de la PCO2 al tener aumento de la frecuencia respiratoria de este paciente. ¿Cómo evaluamos el estado ácido-base? Recuerden, primero vamos a ver el pH. El pH, si está disminuido, voy a hablar de una acidemia. Si está aumentado, voy a hablar de una alcalemia. Luego tengo que ver si esa alteración ácido-base es de origen metabólico o es respiratorio. Cuando es de origen metabólico, lo que está alterado es el bicarbonato. ¿Ya? Si hay una disminución del bicarbonato, hay una acidosis metabólica. Si hay un aumento del bicarbonato, hay una alcalosis metabólica. Lo mismo con el CO2. Si hay un aumento del CO2, hay una acidosis respiratoria. Entonces voy a clasificar si la acidosis es respiratoria o metabólica y por último voy a ver los mecanismos de compensación. Ya que recuerden, cuando hay alteración metabólica, la compensación es respiratoria y cuando hay alteración respiratoria, la compensación es metabólica. Para desgracia de todos, hay trastornos ácido-base mixtos. Y aquí nos complican bastante la vida, porque el pH podría estar normal, o podrían haber cosas contradictorias como un pH alcalino con un bicarbonato disminuido. Ya, esto pasa cuando hay alteraciones generalmente a nivel renal o a nivel unido a alteraciones a nivel respiratorio o hay otros mecanismos tampones que están fallando en el organismo. ¿Ya? Pero para efectos de pregrado nos vamos a quedar solamente con los trastornos ácido-base normales. ¿Ya? La acidosis y la alcalemia, pero tengan en cuenta que muchas veces no van a ver el escenario esperado en un panel de ácido-base porque pueden haber trastornos mixtos. Y aquí se nos complica la vida porque es mucho más complicado el manejo. Entonces, acidosis metabólica, ¿cómo la voy a...? Bueno, siempre que hablo de acidosis, disminución del pH, alcalosis, aumento del pH. Entonces, acidosis metabólica va a ser por una disminución del bicarbonato. ¿Cuál va a ser la respuesta compensatoria? Una disminución del CO2 a través de la hiperventilación. ¿Ya? Este es el principal mecanismo compensatorio. Si el riñón está funcionando bien, puede aumentar la excreción de hidrogeniones y aumentar la absorción de bicarbonato. Lamentablemente, la mayoría de las acidosis metabólicas está asociado a una insuficiencia renal, por lo tanto esta compensación no es muy correcta, pero sí la hiperventilación. Cuando vemos acidosis metabólica, insuficiencia renal, pérdida de bicarbonato gastrointestinal, cetoacidosis, hiperlactatemia, etilenglicol, hipercalemia. Ya, en el caso cuando tengo hiperlactatemia o cetoacidosis o intoxicación con el etilenglicol, la acidosis metabólica va a ser por titulación, porque hay aumento de ácidos orgánicos. ¿Ya? ¿Qué es esto lo que está alterando el pH? También hay una pérdida de bicarbonato en otras veces, pero no es lo principal. O está acompañado de esto. Y está la acidosis metabólica también, que es hiperclorémica, que no hay aumento del anión GAP, que no es por titulación, pero eso lo vemos en la siguiente diapo para no enredarlos más. La acidosis respiratoria, que hay un aumento del CO2, generalmente por trastornos de respiratorios que pueden ser primarios del sistema respiratorio, como anormalidades en la pared torácica, derrames, alteraciones pulmonares, o puede ser alteraciones neurológicas del centro respiratorio. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Aumentar el bicarbonato. ¿Ya? Y eso lo va a hacer el riñón aumentando la absorción de bicarbonato y aumentando la excreción de protones. La alcalosis metabólica, voy a tener un aumento del bicarbonato y la compensación va a ser aumentar el CO2, pero
el aumento del CO2 que se logra a través de la hipoventilación no es fisiológicamente correcto. Por lo tanto, y de hecho puede ser más perjudicial que la misma alcalosis. Por lo tanto, es una compensación bastante limitada y no siempre logra compensar de la forma correcta. Y si el riñón está funcionando bien, va a aumentar la excreción de bicarbonato. Puede ser por vómitos, porque hay pérdida de muchos protones en el vómito y componentes de ácido en general. Hipocalemia, administración de bicarbonato, que esto ya sería iatrogénico, o la hipocloremia, por un tema de electroneutralidad en este caso. La alcalosis respiratoria se caracteriza por una disminución del CO2, y esto pasa cuando los pacientes están hiperventilando. Eso puede ser por dolor o por algún trastorno neurológico que estimule la ventilación. En el caso de los humanos, la causa más común es la ansiedad. Cuando una persona tiene crisis de pánico, empieza a ventilar, le puede dar una alcalosis respiratoria. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Excreción de hidrogeniones y aumento de la disminución de la absorción de bicarbonato. O sea, disminuye la excreción de hidrogeniones, perdón. Las compensaciones que son metabólicas, que son llevadas a cabo a través del riñón, son lentas. ¿Ya? Pueden demorar 24 o 48 horas en hacer una compensación significativa. En cambio, las compensaciones a nivel respiratorio son inmediatas. Eso es importante que lo recuerden. Ya, ahora vamos a hablar un poco del anion gap. Ya, el anion gap es básicamente un cálculo que se hace a través de la resta de los aniones y los cationes, ya que son sodio, potasio, cloro y bicarbonato, que me debería dar un número inferior a 20. Que eso habla un poco del equilibrio entre estos electrolitos. Cuando yo tengo ácidos orgánicos, la ecuación, que están fuera de esta ecuación, como puede ser el ácido láctico, los cuerpos cetónicos, el ácido úrico, el alcohol etílico, el etilenglicol, van a aumentar el gap, porque son ácidos que están fuera de esta ecuación. No sé si se entiende muy bien eso. Pero básicamente cuando ustedes ven el anion gap aumentado, que es generalmente sobre 20, tienen que saber que hay o acidosis láctica, aumento de lactato, aumento de cuerpos cetónicos, aumento de algún tóxico que sea ácido como el etilenglicol o el alcohol etílico. Bueno, también algunos componentes nitrogenados que aumentan en la insuficiencia renal. En este caso voy a hablar que la acidosis metabólica es por titulación. Cuando no hay gap aumentado, voy a decir que la acidosis metabólica es hiperclorémica, que es básicamente por pérdida de bicarbonato. Y es hiperclorémica porque aumenta el cloro para mantener la electroneutralidad. Eso se ve en insuficiencia renal, en acidosis renal tubular, en diarrea con pérdida de bicarbonato, en el uso de cloruro de amonio, que es un acidificante, y en el uso de acetazolamida, que es un diurético que inhibe la anhidrasa carbónica y hace que se elimine más bicarbonato. Ahora, la mayoría de las acidosis que están asociadas a estas causas también se suelen acompañar de algún aumento de ácido orgánico, sobre todo de los cuerpos nitrogenados, o sea, de los desechos nitrogenados por la enfermedad renal. El GAP podría estar disminuido por hipoalbuminemia, ¿ya? Porque es un anión no cuantificado dentro de la ecuación, pero no se ve muy seguido. Entonces, en resumen, tengan en cuenta que cuando ustedes ven el GAP aumentado, piensen que hay aumento de desechos nitrogenados, hay cetoacidosis, hay acidosis láctica o hay algún tóxico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba en este paciente? Que vimos que tenía una acidosis metabólica por titulación con compensación respiratoria y la titulación era básicamente porque tenía cuerpos cetónicos. ¿Ya? Además de la pérdida de bicarbonato o la reducción de bicarbonato que tiene el paciente. Vamos a ver el siguiente caso, que es Tulu. ¿Ya? Este no es el paciente realmente, pero tiene un gorrito de Tulu. Catulu, como le dicen algunos. Es un canino mestizo macho de 5 años y tiene historia de valvulopatía mitral. Y llega a la consulta con una disnea marcada. Hacemos el examen clínico, vemos que tiene disnea, un soplo 5 de 6 y mucosas cianóticas. Le pedimos de dos: hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, urinalysis y gases sanguíneos. Vemos el hemograma y tiene
un VG aumentado, hemoglobina aumentada y eritrocitos totales aumentados. ¿Cómo se llama esto? Policitemia. ¿Ya? Y tenemos que ver si la policitemia es absoluta o relativa. Importante. La policitemia relativa, recuerden que es una policitemia falsa que ocurre por hemoconcentración en el caso de la deshidratación o por redistribución del volumen eritrocitario en el caso de contracciones plénicas. No sabemos si tiene contracciones plénicas este paciente, podría ser, no lo podemos descartar. Pero pareciera no tener deshidratación. O sea, no vimos deshidratación en el examen clínico, no están las proteínas aumentadas, que es súper importante también. Por lo tanto, pareciera ser que la policitemia es absoluta. ¿Y cuáles son las causas de policitemia absoluta? Está la primaria, que es la policitemia vera, que es un trastorno mieloproliferativo. Y está la secundaria, que la secundaria puede ser por hipoxia o por algunos tumores renales productores de eritropoyetina. Este paciente está con hipoxia, estamos claros. ¿Ya? Está cianótico, con disnea, probablemente con edema pulmonar asociado a la cardiopatía. Así que sabemos que la policitemia en este paciente es absoluta y secundaria, por hipoxia. Tenemos una leve linfopenia que puede ser asociada a estrés, no es muy significativa. Y vayamos al perfil bioquímico. Creatinina aumentada, NUS aumentado, azotemia. Fósforo aumentado, también lo podemos asociar a la baja tasa de filtración glomerular. La mayoría de las veces que ustedes escuchan hablar de la azotemia perirenal creen que es por deshidratación, pero existen otros casos. Este paciente tiene una cardiopatía y eso podría estar afectando la perfusión renal. Ya, esto es esperable que esté afectando la perfusión renal y una cardiopatía puede provocar una azotemia prerrenal. Ahora, no sabemos si tiene un componente renal. ¿Cómo lo vemos? Con el urinálisis. Densidad de 1038, el resto del urinálisis está prácticamente normal, la densidad está correcta, así que sabemos que no hay un componente renal y probablemente esta azotemia solamente es de origen prerrenal asociado a la enfermedad cardiovascular. Los electrolitos, bueno, tienen el potasio un poquito aumentado, esto podría ser asociado a una acidosis metabólica, como lo vamos a ver. Entonces aquí está el resultado del panel ácido-base. Tenemos un pH de 7,21, así que tenemos una acidemia. Bicarbonato está en 25,5, está aumentado. ¿Ya? Así que no es la causa de la acidosis, el bicarbonato. Pero si nos vamos a la PCO2, está aumentado también. Es decir, que hay una menor eliminación de CO2 y eso se traduce en que hay más hidrogeniones en sangre. Así que esta es la causa de la acidosis en este paciente. Así que es una acidosis de tipo respiratorio. Y hay compensación metabólica, que es leve porque probablemente esto fue más o menos agudo y todavía no ha alcanzado una compensación significativa. Pero hay una compensación metabólica. La PO2 está disminuida, que también es esperable en este paciente que llegó cianótico. El anión GAP está normal porque la acidosis no es de origen metabólico y tampoco pareciera que hay aumento de ácidos orgánicos. Y el exceso de base tampoco está dentro del intervalo, digamos. Así que tenemos una acidosis respiratoria por aumento de la PCO2 con compensación metabólica. Así que la causa de este paciente es básicamente el problema respiratorio, que es lo que tengo que corregir para que se normalice esta acidosis. Vamos a ver el último caso, que es Gilgamesh, que es una quita, macho de 7 años. El motivo de consulta es que ha estado con vómitos reiterados. Los hallazgos a la consulta, y también está con diarrea este paciente, no lo agregué acá, pero está con diarrea también. A la consulta se ve que está con dolor abdominal marcado y una deshidratación del 8%. Así que nuevamente pido hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, urinálisis y gases sanguíneos. El hemograma. El paciente no tiene anemia, sin embargo veo que tiene el BCM disminuido. ¿Ya? ¿Cuál era la principal causa de disminución del BCM? Anemia ferropriva. Pero este paciente no tiene anemia. Pero este paciente es Akita. ¿Ya? Así que la microcitosis básicamente es racial. Recuerden que algunas razas asiáticas tienen microcitosis de forma normal. No se midieron reticulocitos porque ni siquiera era necesario porque no había anemia. Hay una leucocitosis con neutrofilia con desviación en la izquierda regenerativa. Así que esto es un leucograma inflamatorio. Neutrofilia con desviación en la izquierda regenerativa, leucograma inflamatorio. Y tengo trombocitosis.
¿ya? Que puede estar asociado, puede ser reactiva por la inflamación. Recuerden que la mayoría de las causas de trombocitosis son reactivas. En este caso, asociado a la inflamación. Tengo hiperproteinemia, que puede estar vinculado a la deshidratación de este paciente, que es una deshidratación del 8%, así que totalmente esperable que esté con un aumento de las proteínas. Y hay cuerpos de Dul, que son cambios tóxicos asociados al proceso inflamatorio. Perfil bioquímico. Como casi todos los pacientes que hemos visto hoy día tienen azotemia. Una creatinina de 1,8, NUS de 3,9, que ya sabemos que hay un componente prerrenal, ¿ya? Y es leve, así que probablemente solamente es prerrenal, y es por la deshidratación. ¿Ya? Azotemia. Hay hiperalbuminemia, que la única causa de la hiperalbuminemia es deshidratación o artefacto de laboratorio. Este paciente está deshidratado, así que es totalmente esperable que tenga hiperalbuminemia. Y tiene hipocalemia. ¿Ya recuerdan las causas de hipocalemia? Ya, una causa de hipocalemia podría ser la alcalosis. Ya, podría ser la enfermedad renal crónica también, pero este paciente no parece tener enfermedad renal crónica, aunque lo vamos a ver con el urinálisis. Densidad de 1047, está alta y es totalmente esperable esa densidad para un paciente deshidratado. La orina está turbia leve por las gotas de lípido, así que básicamente el urinálisis está un poquito alcalino. Ya, es lo único que nos llama la atención, el pH. Así que le medimos ácido base. Y tenemos un pH 7,48, que es un pH alcalino. Así que este paciente tiene una alcalosis. ¿De qué tipo? Bicarbonato está aumentado, PCO2 está en el intervalo superior. Es una alcalosis de tipo metabólico, porque está el bicarbonato aumentado. Ahora, ¿cómo compensaba la alcalosis metabólica? Con respuesta respiratoria. Ahora, ¿cuál era el problema de la respuesta respiratoria? Que para compensar una alcalosis metabólica, yo tengo que aumentar el CO2 en la sangre, lo que sabemos que puede ser bastante perjudicial. Yo no quiero aumentar el CO2 en la sangre. Entonces, la hipoventilación que ocurre en estos pacientes es bastante limitada y la compensación no suele ayudar mucho. La PCO2 está normal, la anión GAP está normal, el exceso de base normal. Así que este paciente solamente tiene una acidosis metabólica no compensada. A pesar de que esté como en el intervalo superior, no hay ninguna compensación acá. Bueno, y la alcalosis metabólica produce la hipocalemia a este paciente porque requiere excretar, no, en realidad no excretar, perdón, liberar más hidrogeniones o protones desde el intracelular. Al salir protones del intracelular para tratar de neutralizar o acidificar un poco el pH de la sangre, va a ingresar potasio a la célula. Y el potasio se va a esconder, va a haber una redistribución de potasio. Así que es una hipocalemia redistributiva y no absoluta. Otra cosa importante que les iba a mencionar es que las muestras para gases sanguíneos pueden ser arteriales o venosas. En la mayoría de los pacientes que vimos son muestras venosas porque solamente queremos evaluar el estado ácido-base. En el caso del paciente anterior que vimos, ya este que tenía una acidosis respiratoria, porque tenía un problema cardiorrespiratorio, aquí es súper importante medir gases sanguíneos a nivel arterial. Hay que tomar una muestra de sangre arterial, porque quiero evaluar la función respiratoria. Y esto lo podemos complementar con un montón de otras variables respiratorias para hacer cálculos más específicos de los requerimientos que tiene este paciente. Pero nos vamos a quedar con esto. Ya recuerden que pueden tomar gases arteriales de arteria o vena. La mayoría de los casos basta la vena, basta la sangre venosa cuando quiero evaluar estado ácido-base. Pero si tengo un paciente con complicaciones respiratorias, voy a tomar muestra de arteria. ¿Ya? Eso, estimados y estimadas alumnos. Espero que no haya ido muy rápido, que se entienda, que sea agradable esta modalidad online de clase grabada. Cualquier comentario o sugerencia con respecto a esta metodología, cosas que podríamos mejorar o preguntas respecto a la materia, obviamente, pueden hacerla abajo en los comentarios en YouTube o pueden enviarme un correo, no hay ningún problema. Al correo que sale acá. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por escucharme hasta el final. Espero que hayan podido repasar un poco
Y espero que les vaya bien pese a toda la contingencia o la situación actual del país. Y ojalá que se vayan solucionando las cosas de a poco. Así que eso, chicos, nos vemos.